Nuestro trabajo, como decía nuestro hermano Braulio en esta mañana, como decía nuestro hermano Tito esta mañana, nuestro trabajo, nuestra salud, nuestra familia, aleluya, hermano, todo, absolutamente todo es de Él. La vida ya es una gracia que el Señor nos da, una dádiva, un regalo que el Señor nos da. El que estemos vivos hoy, que podamos estar respirando, ya eso es por la sola gracia del Señor. ¿De qué aprovecha entonces contribuir si lo hacemos como por obligación? Si lo hacemos como por el compromiso que ya se ha adquirido porque es lo legal, es lo que hay que hacer. Mi hermano, no le está sirviendo a usted absolutamente de nada, porque el Señor no ama a los dadores que son así por compromiso. Él ama al dador alegre, al alegre, al que lo disfruta. A ese es al que el Señor ama. Imagínense que Él es el dueño del oro y de la plata. Él es el dueño absoluto de todo. Él hizo todo lo que nosotros vemos. Cuando no había absolutamente nada, Él dio la palabra y se hicieron las cosas. Inmediatamente empezaron a aparecer. Entonces nosotros debemos contribuir impulsados por un amor abnegado, un amor desinteresado hacia nuestro Dios. A Dios no le preocupa la cantidad que nosotros entregamos, sino el nivel de desprendimiento, de sacrificio y de fe con que lo hacemos. Eso es lo que le interesa a Él. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Entonces, hermanos, ojalá que todos seamos mayordomos fieles de lo que el Señor ha puesto en nuestras manos, sabiendo que Él es fiel para suplir absolutamente con todas nuestras necesidades. Él es fiel para hacerlo. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Quiero, hermanos, leer unos pasajes en 1 Corintios capítulo 9, el versículo 13. Allí habla acerca de la liberalidad para ofrendar. En el ofrendar dice: ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven en el altar del altar participan? Hermano, eso es lo natural. Si alguien trabaja en algo, de eso se va a alimentar, de eso se va a suplir para sus necesidades. En Génesis capítulo 28, el versículo 22 dice: y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. En esta época todavía no existía la ley. Cuando Jacob estaba haciendo esta promesa y ofreciendo ese diezmo, no existía ley. Mire, ni siquiera había nacido Elí, que era Leví, que era quien se le entregaban los diezmos a la tribu de Leví. No había nacido todavía. Es más, ni siquiera había nacido Moisés, que fue el que a través del cual el Señor dio la ley. Mas sin embargo, ya el pueblo estaba diezmando. Entonces hay personas que dicen: no, aquí uno diezmo porque el diezmo eso es de la ley. No sabe usted nada de lo que es la Biblia, hombre. Ni siquiera conoce la palabra. Los diezmos, hermanos, no tienen nada que ver con la ley. La ley lo que hizo fue simplemente establecer normas y cosas para los diezmos. Y aparte de eso, el Señor vino a cumplir con toda la ley. Él ya la cumplió. La ley era algo transitorio, pero los diezmos por eso estaban desde antes de la ley, para que no fueran transitorios, sino que fueran permanentes. Gloria al nombre del Señor Jesús. En Génesis capítulo 14, versículo 20, dice de la siguiente manera: y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos ¿de qué? De todo. De todo. Aquí es el pasaje cuando Melquisedec recibe los diezmos de Abraham. Hermanos,
Y Melquisedec no estaba sujeto tampoco a decir sin padre, sin madre, sin principio de día, sin fin de día. O sea, que era quién, el Señor Jesucristo. Amén, gloria al Señor. Él estaba recibiendo los diezmos de parte de Abraham. Y por eso, cuando el Señor se presenta, dice que él no era de la tribu de Judá, que él no era de la tribu de, él era de la tribu de Judá, no era de la tribu de Leví, era de la tribu de Judá. Entonces, él por la ley no era sacerdote, pero resulta que su sacerdocio era diferente, era según la ley de, según el orden de Melquisedec, totalmente distinto, totalmente diferente. Entonces, hermanos, él todavía sigue recibiendo los diezmos, haya o no haya ley. Gloria al nombre del Señor Jesús. En 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 8, dice de la siguiente manera: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Bueno, eso es lo que el Señor quiere, que nosotros tengamos esa liberalidad, ese desprendimiento, que no seamos allá de Monterrey, ¿verdad? Que no seamos de los que agarran bien fuerte y no sueltan, de los que aprietan la mano para no dar nada. No, hermano, vamos a tener nuestras manos siempre listas para dar, listas, abiertas para ofrecer, para ofrendar. Gloria al Señor Jesús. En Malaquías capítulo 3, versículos 10 y 11, donde hemos leído, dice: traed todos los diezmos al alfolí y alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Hermanos, los diezmos y ofrendas y la bendición y la protección vienen a través de esto, de los diezmos y la ofrenda. Quiero que ustedes lo vayan entendiendo en el día de hoy. En Joel, en el capítulo 2, versículo 25, dice, Joel, capítulo 2, versículo 25, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Hermanos, el Señor promete restituirnos absolutamente toda pérdida que hayamos tenido, toda deficiencia que se haya causado en nosotros, si nosotros somos fieles a Él. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. O sea, los diezmos y ofrendas y la bendición de la restitución están aquí en este versículo. Gloria al nombre del Señor Jesús. Yo creo, hermanos, que es bueno que nosotros entonces empecemos a entender todo esto que está diciéndonos la palabra, porque el ofrendar, el diezmar, eso está establecido en la palabra de Dios. Yo quiero que esta iglesia este año sea bendecida, y vamos a empezar a ser bendecidos cuando nosotros entendamos que vamos a recibir es en la medida en que nosotros demos. En la medida en que usted dé, es como usted va a recibir. Gloria al nombre del Señor Jesús. ¿Qué es lo que es el diezmo? El diezmo es la 10ª parte. ¿Alguien entiende qué es la 10ª parte o no entiende qué es la 10ª parte? ¿Qué es la 10ª parte, hermana Jocelyn? ¿De algo? No sabe. ¿Dónde está la hermana Tere? No está. ¿Dónde está el hermano Salvador? Enséñale, por favor.
décima parte de algo. Eso lo enseñan en la escuela. Eso lo enseñan en la escuela. Muy bien. Hermanos, el diezmo es la décima parte de algo. Por ejemplo, si usted tiene $1, $1 son 100 centavos. O sea que la décima parte de 100 son 10 centavos. O sea que el diezmo de $1, ¿cuánto sería, hermano Eder? Yo sé que está distraído. Amén, gloria al Señor. Manténganme estos jóvenes atentos, por favor, los padres. El diezmo, entonces, ¿qué es lo que es? El 10% de todo lo que nosotros hayamos sido bendecidos. Eso es lo que es, es la décima parte de lo que se va a diezmar. Hermanos, el diezmo fue ordenado por el Señor. En Levítico, en el capítulo 27, versículo 30 al 32, dice de la siguiente manera: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Y si alguno quisiere rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. O sea que hoy en día nosotros no tenemos vacas ni ovejas, no tenemos cabras ni chivas, no tenemos asnos ni ningún, de pronto alguna gallinita, ¿verdad? Pero si usted tuviera 10 gallinas, una de esas gallinas le pertenece al Señor. Amén. Así hacen en el campo todavía, ya en Colombia. Cuando tienen 10 vacas, una de esas vaquitas le pertenece al Señor. O el precio de la venta. Amén. Lo que pasa, hermanos, es que ya hoy en día las cosas han cambiado un poco. Ya todo se maneja a través del dinero circulante, o sea, por el papel moneda. Y el papel moneda representa el costo, el valor de todas las cosas. Pero yo quiero que ustedes entiendan esto, así para seguir rápidamente. En Malaquías capítulo 3, versículo 10 dice: traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Es una orden, pero con promesas, con bendiciones. Hermano, el Señor está diciendo que usted puede probarlo a Él, si gusta. Usted puede ponerlo a prueba, si quiere, y el Señor le va a responder. Él le va a honrar esa fe suya. Ahora, ¿cuál fue el propósito del diezmo en el Antiguo Testamento? El diezmo de Israel, hermano, era entregado para el sustento de los levitas. En Números capítulo 18, versículo 21 dice: así ofreceréis también vosotros ofrenda a Jehová de todos vuestros diezmos que recibáis de los hijos de Israel, y daréis de ellos la ofrenda de Jehová al sacerdote Aarón. O sea, era para el sostenimiento de los levitas, también para el sostenimiento de los sacerdotes, como dice aquí en el versículo 28 de este mismo capítulo. Indefectiblemente, dice aquí en Levítico, en el capítulo 18, el versículo 28, dice: no sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que la habitó antes de vosotros. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, era Números 18:28, me equivoqué, perdón, hermano. Números 18:28.
Así ofreceréis también vosotros ofrenda a Jehová de todos vuestros diezmos que recibáis de los hijos de Israel, y daréis de ellos la ofrenda de Jehová al sacerdote Aarón. Gloria al Señor. También era para sostener a los pobres, a los huérfanos y a las viudas. En Deuteronomio 14, 28 y 29 dice así la palabra del Señor. Deuteronomio capítulo 14, versículos 28 y 29 dice de la siguiente manera: al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Como ustedes ven, hermanos, había un diezmo especial que era para los pobres. Era un diezmo que se recogía cada 3 años. Yo creo que todas estas cosas algún día podríamos nosotros establecerlas, ¿verdad? Para que haya una bendición más grande todavía sobre el pueblo del Señor. Ahora, ¿qué es lo que nosotros aprendemos de todo esto? Bueno, lo que aprendemos es que nuestro Dios es el dueño absoluto de todo. Éxodo capítulo 19, versículo 5. Éxodo 19, 5 dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Hermanos, esta es una promesa de parte del Señor cuando se obedece su palabra. En el libro de los Salmos, el capítulo 24, el verso 1 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, del mundo y los que en él habitan. Él es el dueño de todo. Y Ageo 2:8 termina diciendo: mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Hermano, ¿a quién le pertenece absolutamente todo? Al Señor. ¿Será que algo es suyo? Absolutamente nada, dice el Señor. Mía es la plata, mío es el oro. Gloria al nombre del Señor Jesús. Ahora, ya pasando al Nuevo Testamento, ¿hay algún propósito en nuestras contribuciones? Hermanos, el propósito es promocionar el reino de Dios y también ayudar a todos los necesitados. Primera de Corintios, capítulo 9, el versículo 9 al 14 dice: porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Estaba hablando el apóstol Pablo y estaba refiriéndose a él mismo. Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáremos de vosotros lo material. Esto lo está diciendo el apóstol Pablo y es en el Nuevo Testamento. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que ¿qué? Que vivan del Evangelio. Amén, gloria al nombre del Señor Jesús. Entonces, hermanos, aquí está especificado absolutamente todo. Ahora, ¿cómo deben ser nuestras contribuciones cuando las hacemos en la iglesia? Hombre, deben ser voluntarias, sin ninguna presión. Deben ser generosas. Y dice en el libro de Éxodo, en el capítulo 25, versículos 1 y 2, Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda
de todo varón que la diere de su voluntad de corazón, tomaréis mi ofrenda. Y en el Nuevo Testamento, en 2 Corintios 9:7 dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Gloria al nombre del Señor Jesús. Yo creo, hermanos, que hay varias cosas que nosotros tenemos que aprender en el día de hoy con respecto a esto que estoy diciéndoles. Y una de las claves es la liberalidad, o sea, la generosidad, el desprendimiento cuando vamos a contribuir para algo en la iglesia. No lo hagamos, hermanos, con un análisis y pensando, ¿sí será verdad que el pastor va a utilizar ese dinero para pagar la renta? ¿No será que todo eso él lo va a usar es para invertirlo en él y en la familia, para comprarse un carro nuevo? Y usted empieza a pensar tantas cosas, a imaginarse tantas otras, usted mismo se va a cortar toda la bendición. Hermanos, lo que se pide en la iglesia, para eso se usa, absolutamente para más nada. Entonces, lo que yo quiero que a usted le quede claro en el día de hoy. Mire, yo quiero que hoy usted entienda que a veces, sí, Señor, se ha ocurrido, dijéramos, equivocaciones en los ministros, en el trato de los dineros de la iglesia, es verdad. Pero bueno, por eso la iglesia tiene una junta que administra, una junta que maneja los dineros. Hay un tesorero, hay todos unos libros que se llevan, y a ese libro usted puede entrar en el momento que quiera, que desee. Aquí nuestra hermana Margarita es la tesorera de la iglesia, la hermana Carolina lleva toda la contabilidad. Usted puede hablar con la hermana Margarita y con la hermana Carolina en el momento que deseen, que se le muestre algo de los libros de la iglesia. ¿Cuáles son mis contribuciones todas en este año? Inmediatamente ellas dos se van a poner de acuerdo, lo van a buscar y van a darle a usted todo, hasta el último centavo que usted ofrendó. Amén. Ah, no, es que yo necesito es para los taxes. Entonces usted vaya y habla con ellas. Dice, hermana Margarita, hermana Carolina, necesito un reporte escrito acerca de todas mis contribuciones en la iglesia, porque necesito reportar mis taxes. Ellas se lo van a dar sin ningún problema, hasta el último centavo va a estar ahí reportado. Amén. Entonces, hermanos, cuando hay esa claridad, todo eso, que usted sabe que el centavo que usted da va a estar reportado allí y va a ser usado para lo que usted lo dijo y para lo que usted lo dio, entonces no tiene por qué estar pensando otras cosas, ni imaginándose ninguna otra. Más bien, séale fiel al Señor. Cumple más bien con el Señor. Si el Señor le dice que todo lo que usted, Él lo bendiga, usted debe apartar el diezmo, hágalo, hombre, no se quede con eso, porque se convierte en un ladrón. Se convierte en ladrón. Hermanos, yo sé que hay distorsiones en todas estas cosas, hay enseñanzas en contra de todo esto, pero hermanos, yo lo que quiero enseñarle a ustedes hoy es que tengan la oportunidad de repasar este tema a través de todas las escrituras que estoy diciéndoles, para que usted pueda ser bendecido, para que salga de esa pobreza en que se encuentra, para que salga de esa escasez en que se mantiene, para que sepa que la suficiencia está en el Señor Jesucristo, no en un salario que usted recibe. Aleluya, gloria al Señor. Pero para eso tiene que empezar a ser fiel en sus diezmos y en sus ofrendas. En sus diezmos y en sus ofrendas. Miren, en el Antiguo Testamento el vocablo diezmo quiere decir la 10ª parte. En el contexto bíblico se refiere a aquello que es devuelto al Señor, sea en dinero o en productos y bienes, como dice en Proverbios, capítulo 3, versículo 9. Dice de la siguiente manera, Proverbios 3, 9.
Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Este es otro término que es bien escaso y muy poco practicado entre nosotros, las primicias. Lo primero que se gana del año. Lo primero que se gana en un trabajo. Lo primero que se recibe por una labor nueva que se empieza a realizar. Lo primero que usted ha ganado por su propio esfuerzo. Lo primero que le regalan. Lo primero que le dan. Hermanos, eso le pertenece al Señor. Las primicias siempre son para el Señor. Entonces, vamos, hermanos, a mirar todas estas cosas en el día de hoy. Vamos a aprender, vamos a examinarlas a la luz de la palabra del Señor. Lo que debe quedar claro es que la ley mosaica no creó las prácticas del diezmo o de las ofrendas, no, señor, sino que solo Él lo que le dio fue contenido y forma a través de diversas normas o leyes que la reglamentaron. Eso fue todo lo que hizo Moisés. Reglamentarlo, como eran los diezmos, reglamentar cómo eran las ofrendas, reglamentar cómo eran lo de las primicias, reglamentar cómo eran lo de los votos. Eso fue lo que hizo, pero eso ya existía. Entiéndalo bien. No se crean con la ley. Tal verdad se hace patente al constatar que el ofrendador o el ofrendar ya era una práctica observada en los días de Abel y de los patriarcas. ¿Saben quién fue Abel? ¿Quién fue Abel, hermano Chavita? ¿Saben que Adán tuvo dos hijos inicialmente que fueron Caín y Abel? Desde Abel, o sea, cuando apenas estaba iniciando la humanidad, ya estaba establecida la práctica de las ofrendas, ya estaba establecido todo esto. Gloria al Señor. Entonces, en Génesis capítulo 4, versículo 4, dice de la siguiente manera. Génesis capítulo 4, versículo 4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Ahí tenemos uno que lo da con un corazón alegre y otro que lo da simplemente por legalismo, porque el Señor le ha dicho que había que dar una ofrenda, entonces le agarró así cualquier cosa. Nosotros escogió lo mejor, lo más bonito, lo más agradable para presentárselo al Señor. Amén. En Génesis 14:20 dice: y bendito sea el Dios altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todos. En Génesis 28:22, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Hermano, el ofrendar tiene el sentido de contribución voluntaria en el Nuevo Testamento y también en el Antiguo Testamento. El periodo mosaico en esa época, o sea, en el periodo de Moisés, el diezmo aparece como precepto de un principio que ya existía desde el tiempo de los patriarcas, desde hacía muchos años atrás. Eso ya existía. Los preceptos cambian y hasta desaparecen, sin embargo, los principios son inmutables y son permanentes. De acuerdo con la ley de Moisés, los diezmos deberían ser entregados a los sacerdotes para la manutención del culto y también para el sustento de los levitas, ya que estos no tenían posesiones en Israel, como leemos en Números capítulo 18, versículo 20 al 32. Números capítulo 18 dice de la siguiente manera: Números
capítulo 18, del 20 al 32. Y Jehová dijo a Aarón: de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Esto le está diciendo a Aarón, que era el padre de todos los levitas. 21. Y aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel, por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión, para que no lleven pecado por el cual mueran. Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión, y ellos llevarán su iniquidad, estatuto perpetuo para vuestros descendientes, y no poseerán heredad entre los hijos de Israel. Porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho: entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Y habló Jehová a Moisés diciendo: así hablarás a los levitas, y les dirás: cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos. Y eso lo sigue haciendo el pastorado hoy en día. Hermanos, cada vez que nosotros recibimos un diezmo de parte de ustedes, inmediatamente lo primero que se hace es apartar el diezmo de esos diezmos. Amén, gloria al Señor. Y se os contará vuestra ofrenda como grano de la era y como producto del lagar. Así ofreceréis también vosotros ofrenda a Jehová de todos vuestros diezmos que recibáis de los hijos de Israel, y daréis de ellos la ofrenda de Jehová al sacerdote Aarón. De todos vuestros dones ofreceréis toda ofrenda a Jehová. De todo lo mejor de ellos ofreceréis la porción que ha de ser consagrada. Si ven, hermanos, que al Señor siempre se le da es lo mejor. No escoja usted lo peor, es lo mejor. Y les dirás: cuando ofreciereis lo mejor de ellos, será contado a los levitas como producto de la era y como producto del lagar. 31. Y lo comeréis en cualquier lugar, vosotros y vuestras familias, pues es vuestra remuneración por vuestro ministerio en el tabernáculo de reunión. Y el último versículo, el 32. Y no llevaréis pecado por ello cuando hubiereis ofrecido lo mejor, la mejor parte de él, y no contaminaréis las cosas santas de los hijos de Israel, y no moriréis. Amén. Gloria al Señor. Esto era en el Antiguo Testamento. Usted dirá: bueno, eso fue ya en el Antiguo Testamento, eso ya pasó. Vamos a mirarlo en el Nuevo Testamento. Necesitamos, hermanos, entender que la naturaleza y los fundamentos del culto nunca han cambiado. El culto a nuestro Dios siempre sigue siendo el mismo culto. El Señor lo que mira es el corazón. El Señor mira la entrega, el que se haga la voluntad de Él. Solo cambió la forma de llevar a cabo ese culto, o sea, la liturgia, pero no su función. La adoración a Dios debe ser, hermanos, en espíritu y en verdad todo el tiempo. Eso es lo que el Señor pide, y fue lo que el Señor le dijo a la samaritana. El Señor busca adoradores que le adoren ¿cómo? En espíritu y en verdad. Ahora, el culto levítico con sus rituales, eso sí ya no existe. Sin embargo, el principio de la adoración sigue siendo el mismo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice de la siguiente manera. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y Apocalipsis 1:6 dice también:
Apocalipsis 1:6 dice: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Señor. Hermanos, el diezmo levítico, o sea, el diezmo, pertenecía a la orden de Aarón. Ese era el diezmo levítico. Estamos hablando del que era ordenado por Moisés. Y ese sacerdocio era un sacerdocio que era transitorio. O sea que ese diezmo levítico también era como transitorio. Amén. Sin embargo, el ofrendar nuestro, el ofrendar cristiano, pertenece a la orden de Melquisedec, como ya se lo mencioné hace un ratito, a la orden de Melquisedec, que es eterna y por lo tanto anterior a la ley de Moisés. El libro de Hebreos capítulo 5 versículo 10, Hebreos 5:10, dice: y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. En Hebreos 7 del 1 al 10 dice: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, y también rey de Salem, esto es, rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmo del botín. Ciertamente, los que entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Amén, gloria al nombre del Señor Jesús. Como ustedes ven, hermanos, esto trasciende a toda la ley, está por encima. En el libro de los Salmos, capítulo 110, versículo 4 dice: juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Hermanos, el Señor Jesucristo, Él no vino para abrogar ninguna ley, Él vino fue para cumplirla, como dice en San Mateo 5:17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino ¿para qué? Para cumplir, para cumplir. Dice en Mateo 5:17. El Señor Jesús reconoció el principio de la liberalidad. En Mateo 23:23 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Hermanos, aquí el Señor lo está diciendo: mire, hay que seguir diezmando, pero ahora agréguele ofrenda a través de todo lo demás. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello: la misericordia, la justicia, la verdad. Amén, gloria al Señor, y la fe. En las epístolas, el apóstol Pablo hace referencia a este principio para extraer de él la idea de que el obrero es digno de su salario, como está escrito en 1 Corintios capítulo 9, el versículo 9 al 14, porque en la ley de Moisés está escrito: no pondréis forzada al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros lo escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla, con esperanza de recibir el fruto.
Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáremos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. En el libro de Levítico, en el capítulo 6, versículo 16 dice: y el soberano y el sobrante de ella lo comerán Aarón y sus hijos, sin levadura. Se comerá en lugar santo, en el altar del tabernáculo de reunión lo comerán. Y el versículo 26 dice: el sacerdote que la ofreciere por el pecado la comerá, en lugar santo será comido, en el atrio del tabernáculo de reunión. Gloria al Señor. Y en Deuteronomio 18:1 dice: los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Leví, no tendrán parte ni heredad en Israel. De las ofrendas quemadas a Jehová y de la heredad de él comerán. Está muy claro, hermanos. Entonces, por eso en nosotros la práctica de las contribuciones no está restringida solamente al Antiguo Testamento, sino que es algo que trasciende, que fluye, que pasa también al Nuevo Testamento. Están alentadas también por los apóstoles, está alentada también por el mismo Señor Jesucristo. Ahora, hermanos, yo quiero que nosotros entendamos que cuando estamos practicando la ley de los diezmos, no digamos la ley, sino el decreto, la ofrenda llamada diezmos, amén. Esto tenemos que hacerlo, pero con una mentalidad diferente, gloria al Señor, como una manera más bien de adoración hacia nuestro Dios, con un sentir distinto, que sea la forma que nosotros estamos adorando al Señor. O sea, es un reconocimiento de la soberanía y de la bondad de nuestro Dios. Uno de los principios básicos, hermanos, de la práctica del diezmo es el reconocimiento de que Dios es soberano en todas las cosas. Entonces, vamos a reconocer la soberanía y la bondad de Dios al permitirnos participar de eso que Él nos está dando. Y nosotros simplemente le damos una parte de todas las grandes bendiciones que Él nos da. Como dice en Ageo que todo proviene de Él y es para Él. En Ageo capítulo 2, versículo 8 dice: mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Y en Colosenses 1:17 dice: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Hermano, el Señor es antes de cualquier cosa, y todas las cosas por Él es que permanecen. Entonces, cuando el creyente ofrenda libre y generosamente, demuestra que reconoce al Señor como la fuente de toda bendición en todas las cosas con que Él es bendecido en la vida, en esta vida que el Señor nos ha dado aquí en esta tierra. Miren, hermano, al saludo de Melquisedec: bendito sea el Dios Altísimo. Entonces, ¿qué hizo Abraham? Inmediatamente respondió dándole el diezmo de todas las cosas, como dice ya en Génesis 14:20 que hemos leído. Todo esto demuestra que dependemos de nuestro Señor Jesucristo en todas las cosas. Es lamentable que algunos creyentes ignoren este hecho y pretenden que todos sus logros, que todas sus conquistas, que todas las cosas que ellos tienen es por su fuerza, es por su trabajo. Está bien que tenemos que trabajar, está bien que tenemos que esforzarnos, está bien que tenemos que estar bien alimentados, pero hermano, todo eso es por la gracia del Señor. En Jueces, en el capítulo 7, versículo 2 dice: y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en tu mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. Bueno, si hay algo que el Señor es celoso, es que usted no le reconozca a Él.
que no lo reconozca en todas las cosas. Y la primera forma que usted empieza a reconocerlo es cuando usted dice, Señor, esto yo lo he recibido de parte suya. Y te reconozco como el que ha sido el causante de toda esta bendición. Por eso te aparto ahora los bienes. Te separo lo que te pertenece a ti. Aleluya. Hermanos, en Deuteronomio se registra que había un tipo de diezmo que debía ser repartido entre los pobres, como ya hemos leído. Este era un diezmo comunitario. Debía ser practicado cada 3 años. El propósito era mostrar aprecio a los menos favorecidos. Inclusive hay una promesa de la bendición del Señor de estar sobre todas las actividades de quien cumpliese con estos preceptos. Quizá a usted hoy en día le cuesta trabajo participar con el diezmo normal, va a ser más difícil participar en otro más. Amén, gloria al Señor. Pero vamos a escuchar lo que el Señor está diciendo. Hermano, yo lo que quiero que ustedes entiendan es que los diezmos, las ofrendas, son simplemente fuentes de bendiciones para nosotros. Fuentes de bendiciones. Amén. El Señor nos bendice a través de todo esto. Gloria al nombre del Señor Jesús. Miren, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, allí nosotros encontramos que nuestro Dios reconoce y recompensa la fidelidad del pueblo. Cuando el creyente es liberal, es dadivoso en contribuir para el reino de Dios, una consecuencia natural de su gesto es la bendición de la multiplicación que el Señor hace en las cosas que Él está practicando. Dios promete derramar bendiciones sin medida y hacer abundar en toda gracia. Como ya hemos leído en 2 Corintios capítulo 9, esta porción, no voy a leerla nuevamente, pero quiero mencionársela. 2 Corintios capítulo 9 del versículo 6 en adelante. Malaquías relaciona la prosperidad del pueblo de Israel a la entrega de los diezmos y de las ofrendas. En Malaquías 3, 10 y 11, donde dice que traigan los diezmos, prueben al Señor, si no, Él no abrirá la ventana de los cielos y derramará bendición hasta que sobreabunde. En el Nuevo Testamento vemos el principio de la liberalidad cuando Pablo dice que Dios es poderoso para hacer abundar en toda gracia a aquellos que demuestren disposición en contribuir para el reino de Dios. Ahora, la Biblia, hermano, también nos revela que el Señor es un Dios que restituye, como leímos en Joel capítulo 2 versículo 25. El profeta Joel muestra que la tierra de Israel era atacada continuamente por langostas, era atacada continuamente por muchas enfermedades en diferentes etapas del desarrollo, que destruían sus cultivos. Para garantizar la supervivencia del pueblo, Dios promete restituir lo que consumió la plaga. El Señor, entonces, en Malaquías 3:16, dice que asocia al devorador con aquel que destruye el fruto de la tierra. Hermanos, yo quiero que ustedes entiendan que el Señor va a destruir a cualquier destructor que venga sobre ustedes si ustedes están cumpliendo con lo que Él está exigiéndonos a nosotros. Yo quiero que esto usted lo tenga bien claro en su mente, y esto nos va a asegurar a nosotros la provisión de parte de Dios. Dios va a proveernos abundantemente, porque eso es lo que Él promete. En el antiguo pacto el Señor prometió derramar bendiciones sin medida sobre su pueblo, en Malaquías 3:10. En el nuevo pacto Él desea que el creyente tenga todo lo suficiente, en 2 Corintios 9:8. La prosperidad bíblica, hermano, es vivir en la suficiencia de ¿quién? Del Señor Jesucristo, exactamente. En la suficiencia del Señor Jesucristo. Tal suficiencia es vista como siendo la provisión de Dios para cada uno de nosotros. Entonces, hermano, si usted tiene al Señor Jesucristo, usted lo tiene absolutamente todo. Todo. Usted no va a tener escasez absolutamente de nada. Todo es suyo, todo le pertenece, todo el Señor se lo va a dar y de una manera abundante. Gloria al nombre del Señor Jesús. Ahora yo quiero que usted sepa que
En Filipenses, en el capítulo 4, el versículo 11 dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Quiero que usted entienda algo, hermanos, que la provisión de Dios no va a ser que usted siempre esté como con 25 pares de zapatos nuevos esperando para ser usados. No, es posible que tenga uno solo y roto, un solo par de zapatos y rotos. Pero si usted aprende a vivir como vivió el apóstol Pablo, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. En 2 de Tesalonicenses 3:16 dice: y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. ¿Verdad? Qué importante nosotros tengamos paz, que no estemos con desasosiego, que no estemos con incertidumbres, que no estemos con temores, que no estemos con miedo, sino que haya paz en nosotros, en todas las circunstancias de nuestra vida. Eso es lo que el Señor quiere darnos a nosotros, aleluya. A través de toda la Biblia observamos el cuidado del Señor en el sentido de proveer para su pueblo aquello que es necesario para vivir. En San Mateo, el capítulo 6, versículo 25 en adelante dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Vamos, quiero terminar diciéndoles que el principio de la contribución liberal siempre ha estado presente en el pueblo de Dios, siempre. Y esto es lo que hace que la provisión de Dios sea abundante, haya abundancia. Pero cuando usted empieza a cerrar la mano, el Señor empieza a cortarle la bendición. Entonces, yo creo que tenemos que aprender a manejarnos en la economía divina, que es muy diferente a la economía del mundo. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Estén de pie, por favor, hermanos. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Vamos a darle gracias al Señor por todas sus bendiciones. Vamos a darle gracias al Señor por todo lo bueno que Él ha sido con nosotros en el año que pasó. Y vamos a pedirle que ahora, en este año que estamos dando comienzo en el día de hoy,